Señor les bendiga, hermanos y hermanas, bienvenidos. Gracias por hacerse presente. Gloria a Dios. Es verdaderamente un gran honor, un privilegio en este día estar en la presencia del Señor. Gloria a Dios. Y hemos venido con el propósito de exaltarle y adorarle, como también, ¿verdad?, para presentar, hermanos, nuestras necesidades, las necesidades de aquellos, gloria a Dios, que tienen, ¿verdad?, alguna petición, una necesidad, gloria a Dios, amén. Eso es la importancia del día de ahora. Gloria a Dios, bendito el Señor. Si me acompaña, mi amado, hoy vamos a tratar en el capítulo 6, gloria a Dios, del Evangelio de Lucas. Gloria a Dios. Vamos a tratar un tema, al parecer yo lo veía muy fácil, ¿no? De hecho, oía o decía la palabra benignidad y se me hacía muy pequeña. Se me hacía casi lo mismo que bondad, ¿no? Gloria a Dios. Pero tratando de profundizar un poquito en ella, pude descubrir algunas cosas que espero en Dios sean de provecho para todos ustedes. Capítulo 6, verso 35 de Lucas. Gloria a Dios. Bendito Dios. ¿Lo tenemos? Leemos para gloria del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Gloria a Dios. Hasta ahí dejamos la lectura. Gloria a Dios. Entonces, la palabra benigno, gloria a Dios, en resumidas palabras, podemos decir que es la gracia puesta en acción. La gracia de Dios puesta en acción en el creyente, ¿verdad? No tanto de beneficio para él, sino que es, amado, el entorno nuestros parientes, nuestros amigos, compañeros de trabajo, los hermanos de la iglesia y todos los que podamos tener nosotros relación serán beneficiados, ¿verdad?, de este fruto del Espíritu, amén, pero que yo voy a poner o voy a activar, amén, para provecho. Dice que en la Biblia es una cualidad del carácter de Dios, amén, y un fruto del Espíritu Santo que se manifiesta como bondad tierna, amabilidad y gracia en acción. Se define como una bondad útil y necesaria que busca el bienestar de otros. Dice, demostrando compasión y ternura, incluso hacia quienes no la merecen. Son difíciles de tratar. La lectura que nosotros hicimos, el Señor Jesús da testimonio, amén, del Padre. Y dice que el Padre es benigno con los ingratos y malvados o malos. Amén. Quiere decir que la benignidad, gloria a Dios, de parte de Dios no viene sobre los justos, no viene sobre los santos, sino que se da a todo el mundo. La benignidad del Padre es así, no hace excepción, no discrimina, sino que trata por igual a todo ser humano. Gloria a Dios. Algunas versiones de algunas Biblias definen la palabra benignidad como bondad,
como sinónimo de benignidad. Otras usan la palabra amabilidad, gloria a Dios, dependiendo el contexto que están hablando. Y otros le llaman gentileza, gloria a Dios. El diccionario secular simplemente define esta palabra como afable o suave, benévolo y piadoso. Amén. Esa es la definición que tiene el diccionario secular acerca de la benignidad. En hebreo, la palabra benignidad dice que es entendida como una disposición de bondad, dulzura y gracia. Se traduce al hebreo principalmente con el término hesed, que implica amor leal y misericordia, bondad inmerecida. Gloria a Dios. Entonces, cuando vemos ya en el hebreo, entendemos, ¿verdad?, la benignidad de Dios, que es movida por el amor, que es movida por la misericordia, ¿verdad? Definimos el carácter de Dios, ¿verdad?, que no es odioso, que no es resentido, amén, sino que el amor de Él se lo mueve, hermano, a que sea compasivo, a que sea amable, gloria a Dios, a que sea benigno con la humanidad, gloria a Dios, aleluya. Jesús entonces dice que el Padre es benigno, gloria a Dios. ¿Por qué Jesús dice eso? Gloria a Dios. Primeramente veamos Salmo capítulo 36. Salmo capítulo 36, verso 5. Dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismos grandes. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Me llamó mucho la atención que el salmista agrega hasta los animales. Dice de que reciben los beneficios de la benignidad del Señor. Amén. Y que los hombres hacen bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque saben de que no hay rechazo de parte de Dios cuando ellos buscan el refugio, cuando buscan la ayuda, cuando buscan la comprensión, el entendimiento de parte de Dios, la gentileza, la amabilidad de Dios, hermano, no los discrimina, ¿verdad? Si buscan la ayuda, Dios los oye, Dios los escucha, Dios los atiende. Bendito Dios, porque está lleno de amor. Está lleno de misericordia, de compasión. Amén, gloria a Dios, aleluya. Por eso Jesús dice: vuestro Padre, dice, seréis como vuestro Padre, porque vuestro Padre es benigno con los ingratos y con los malos. Luego, en Primera de Reyes, capítulo 17, que el Padre tiene compasión, gloria a Dios, hermano, de los desamparados. Gloria a Dios. El verso 13 del 17 dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿De quién era esa tinaja? ¿De quién era esa vasija de aceite? Era de una viuda que no era israelita, pero que Dios tuvo misericordia de esa mujer, enviando al profeta ahí
Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que ese poquito que ella tenía, hermano, se extendiera hasta que pudiera, hermano, haber cosecha. La benignidad de Dios tiene cuidado de que los desamparados puedan tener lo necesario. Y Jesús da testimonio de esta mujer. Dice que muchas viudas habían en Israel en aquel tiempo, pero tuvo cuidado de la que estaba más sin protección, que no tenía hermano, ¿quién le pudiera ayudar? En el pueblo de Israel, quizás, hermano, sus amigos, sus parientes, sus vecinos de las viudas, hermano, pudieran haberle colaborado. Pero de esta mujer seguramente nadie sabía, hermano, si comía o no comía y en qué condición estaba. Pero el Dios del cielo y su benignidad, hermano, la vieron con misericordia y le extendieron el alimento necesario. Jehová dijo, dice Elías, de que no te va a faltar ni la harina ni el aceite hasta que llueva nuevamente, hasta que haya cosecha. Gloria a Dios. Es una respuesta, amén, bendito Dios, de la benignidad de Dios. Podemos entonces confiar de que la benignidad de Dios, hermano, es grande. Su carácter es así. Gloria a Dios. Aleluya. También aquí es donde el Señor da en Lucas capítulo 4:25. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo, dice, fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Gloria a Dios. Su benignidad socorre, hermano, a los rechazados. Génesis capítulo 21, gloria a Dios. Ustedes saben de que Abraham, ¿verdad?, antes de que Sara concibiera de él, dice que Sara misma le ofreció a Agar, su esclava, su sierva, para que por medio de ella, hermano, Abraham, ¿verdad?, tuviera hijos. Y sucedió como lo habían pensado, planeado. Amén. Y Agar tuvo a Ismael. Pero luego Dios bendice la vida de Sara con un hijo. Amén. Y cuando el niño, dice, es destetado, Abraham hace una fiesta grande. Amén. Pero Sara ve de que Ismael se está burlando de Isaac y se molesta. Y le dice a Abraham que tiene que sacar a Agar y a su hijo, que los eche, ¿verdad?, del campamento de ellos, gloria a Dios, porque se ha molestado acerca de todo eso. Y no va a heredar, le dice Sara, el hijo de la sierva, lo que es de mi hijo Isaac. Y Dios le dice a Abraham también, es cierto, sácala, échala, gloria a Dios, también de él yo voy a hacer una gran nación. De tal manera que Agar, hermano, se va, ¿verdad?, con su hijo, andando, caminando en el desierto. Y se les termina el agua que llevaban, se les termina todo lo que llevaban, hermano, y en el desierto pues ya estaban a punto de morir. Pero el ojo de Jehová, hermano, estaba allí. Y mire lo que dice el verso 15. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano,
porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. La benignidad de Dios tiene cuidado de todo. Gloria a Dios. Amén. Escuchó la voz del muchacho cuando lloraba, cuando clamaba. Bendito Dios. Y vino un ángel, hermano. Y no cualquier ángel. Porque habla, hermano, dice, y yo haré, dice el ángel. Y un ángel no puede decir, yo tengo el poder de hacer esto. Está hablando ¿quién? El Cristo preencarnado. Diciéndole, yo haré de él una gran nación. Bendito Dios. Amén. El mismo Cristo viene por causa de la benignidad de Dios el Padre, para socorrer a quién, a esta mujer y a este niño. Vemos entonces el carácter de Dios es benigno. Por eso Jesús dijo, mi Padre que es benigno. Gloria a Dios. No desprecia ni a los ingratos ni a los malos. Gloria a Dios. David dice que la benignidad de Dios lo engrandeció. Aleluya. La benignidad de Dios, hermano, nos ha hecho poseer lo que ahora tenemos. Eso no nos olvidemos. Fue su benignidad la que nos ha engrandecido. Gloria a Dios. David reconoce esto en 2 de Samuel 22, se lo leo, dice, me diste asimismo el escudo de la salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Él reconoce de que él era un pastor de ovejas, que era el último de los hijos de Isaí, que no era tomado en cuenta, pero que la benignidad de Dios lo saca del anonimato, lo pone como cabeza de la casa de Isaí. Y no solamente eso, sino que también lo convierte en príncipe del pueblo de Israel, haciéndolo el rey de Israel, quitando a Esaú y estableciendo a David como rey. Un rey puesto por Dios. Saúl fue un rey puesto por los hombres, pero David es un rey puesto, hermano, por Dios. ¿Por qué digo que por los hombres? Fue ciertamente Dios que lo escogió, pero a petición del pueblo. Pero David no. David, Dios lo puso el ojo, su benignidad lo trajo. No era tomado en cuenta, pero Dios tenía en cuenta. Y por eso David dice, tu benignidad me ha engrandecido. Qué hermoso saber la benignidad de Dios. La benignidad de Dios lo hace dar cobertura a un pueblo infiel. En Oseas, en el capítulo 2, usted puede ver allí de que Dios está indignado de ese pueblo, que cómo lo han abandonado, que han sido adúlteros, ¿verdad? Espiritualmente con él. Pero en el verso 19 dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, benignidad, dice, y misericordia. Le está hablando al pueblo de Israel, hermano, que lo habían traicionado, que lo habían abandonado, pero su benignidad dice, no, yo te voy a desposar, te voy a tomar nuevamente, voy a olvidar el pecado que has hecho, la ofensa que me has dado, la traición que me hiciste. Y la benignidad dice todavía, no solamente que lo va a perdonar, sino que le va a dar cobertura como esposo, que le va a proveer lo necesario, lo que los amantes de Israel no le dieron, él está dispuesto a darlo porque él es benigno. Analice bien esa palabra. ¿Qué es ser benigno? No solamente es ser bueno, ¿verdad? Tener un acto de bondad, sino que habla del carácter
de la conducta, del comportamiento de alguien. Amén. ¿A favor de quiénes? De los demás. Sin esperar nada a cambio. Por eso Jesús dice: den y no esperen nada a cambio. Presta, si no, no te van a dar nada a cambio. Y hoy podemos prestar no solamente dinero, sino que podemos prestar el tiempo de escuchar a alguien. Podemos dar el tiempo, hermano, ¿de qué? De restaurar a alguien. Podemos prestar el tiempo, hermano, que mis habilidades de algo para colaborar con alguien. Por causa de la benignidad. Amén. La benignidad de Jesús. Ya hablamos de Dios. Y puedo seguir hablando de la benignidad de Dios con muchos versículos. Pero el tiempo no ajusta. Pero hablemos entonces de la benignidad de Jesús. Jesús dijo que lo que había oído y lo que había visto hacer al Padre, eso hacía. Él había visto, hermano, cómo rescató a Agar, cómo bendijo a David, hermano, cómo obró con la viuda. ¿Por qué? Porque el Padre y yo uno somos, dijo el Señor. Entonces, lo que anteriormente el Padre se manifestó en benignidad, ahora el Hijo en su ministerio terrenal, hermano, también lo manifiesta. ¿Qué? El carácter de la benignidad. En Juan capítulo 5, él hace un acto, ¿verdad? Que estaba aquí, hermano, un paralítico que hacía mucho tiempo, 38 años, había estado paralítico. Y que estaba ¿dónde? En el estanque de Betesda. Y que no podía ser sano porque cuando las aguas se movían, él no podía llegar. Que la benignidad de Cristo lo lleva a pararse, a hablarle a aquel hombre diciéndole: ¿quieres ser sano? Y él decía: no, porque cuando ya las aguas se mueven, yo no puedo llegar, antes más llega antes que yo. Entonces, por ese acto, porque él lo hace el día de ¿qué? De reposo. Por esa razón, hermano, hay un pleito, una contienda. Amén. Y él responde a aquellos que le estaban acusando en el verso 19. Entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, de manera parecida, de forma exacta, como el Padre lo hizo. Jesús entonces, cuando viene a la tierra en el cuerpo humano, hereda el carácter del Padre y lo manifiesta, lo pone en acción. ¿Por qué? Por gracia, por misericordia y por amor. ¿Verdad? Porque eso había visto, había oído del Padre. Y para dar a conocer al Padre aquí en la tierra, tenía que hacer lo mismo que había hecho el Padre. Él veía, por ejemplo, las multitudes y se compadecía de ellas. Es una manifestación, ¿verdad?, de la benignidad. En Marcos capítulo 6:34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La benignidad de Cristo. Vio, hermano, como ovejas sin pastor, sin rumbo, hermano, cavilando, moviéndose de un lugar a otro, sin saber qué hacer, con gente con muchos problemas, gente atormentada, gente necesitada de ser sanados, de ser liberados, gente, hermano, que quizás no había comido, ¿verdad? Gente que estaba preocupada por el día de mañana, que no sabía qué hacer. Por eso dice Marcos, de que les enseñaba muchas cosas, porque tuvo compasión de esa multitud. Había visto al Padre que tenía compasión, él también igualmente actuaba, era movido por la benignidad y la manifestaba
compadeciéndose de la multitud. Y ahí mismo, ¿verdad?, multiplica los panes y los peces, gloria a Dios, dándole comer a más de 5,000 personas. Oía, hermano, que le clamaban y él se detenía. Dice que estaba un ciego, Bartimeo, y oyó que Jesús iba pasando por ahí. Y aquel hombre empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él dice, escuchó y paró y atendió y lo mandó a llamar. Y los que le llamaron le dijo: ten ánimo, te llama. Oyó el clamor, oyó la necesidad, sabía perfectamente lo que estaba aconteciendo con Bartimeo. Y todavía le pregunta el Señor: ¿qué quieres que haga por ti? Hay una respuesta, una acción de la benignidad. No es solamente tener el pensamiento de hacer lo bueno, de hacer lo correcto. No, tenemos que pasar del pensamiento, de la intención, e ir, escuchar y atender la necesidad. De ser gentil, de ser amable, de poder socorrer si está en nuestras posibilidades, de poder ayudar, hermano, si nosotros lo podemos hacer. Este hombre, hermano, este ciego, le dijo exactamente lo que era su necesidad. Él no quería ser sano de alguna parte del cuerpo, él no andaba buscando trabajo, él no quería ser liberado, él quería ser sano de sus ojos. Que vea otra vez, le dijo. Y el Señor le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y el Señor le dijo: tu fe te ha sanado. Pero no solamente la fe de aquel hombre, sino la benignidad, la compasión, la misericordia que Jesús tenía a la necesidad de las personas. La benignidad de Cristo por los desconsolados. Lucas capítulo 7, verso 12, le voy a leer esta historia. Dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, que he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Nuevamente, en esta ocasión no hay una petición explícita como el ciego que gritaba: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No, esta mujer ni tan siquiera había visto al Señor. Estaba afanada en su dolor, estaba desconsolada, estaba, hermano, totalmente deshecha. ¿Por qué? Su esperanza de ayuda había muerto. Ella sabía de que nadie más en su avanzada vejez iba a poderla sostener. Todos sus planes habían fracasado. Entonces iba a enterrar lo único que tenía. Era normal, era lógico de que aquella mujer estuviera deshecha en llanto. Pero Jesús justo va entrando también a la ciudad. Cuando el muerto sale, la vida entra. Cuando la desconsolada estaba allí, hermano, también tendida, llega el consuelo, la fortaleza y la ayuda por la benignidad de Cristo. ¿Y qué hace el Señor? Le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro y le dijo:
joven, levántate. Y el que había muerto se levantó. Gloria a Dios. Qué misericordia y qué benignidad, que no se veía, hermano, regularmente en Israel. Pero para esto vino el Señor, para lo que hacía el Padre, venir a hacerlo Él también aquí a la tierra. La benignidad, como le dije, es la gracia en acción. Es acción práctica, implica actuar, hermano, por gracia y mansedumbre. No solo sentirla, buscando el bien del prójimo, sin esperar nada a cambio. Gloria a Dios. Usted y yo estamos viviendo en un mundo cruel, egoísta, sin sentimiento, sin respeto. Hermano, en un mundo que nadie le importa lo que usted pueda estar pasando. Por ejemplo, están matando a alguien allí. Dice, no, ¿para qué me meto? ¿Verdad? Está alguien necesitado de algo, hermano, y tenemos duro el corazón. Y eso no es de allá afuera nada más. También dentro de la iglesia somos duros de corazón, porque somos seres humanos y hay muchas cosas que necesitamos cambiar, que irlas transformando, irlas moldeando, dejar que el Espíritu de Dios con el fruto del amor vaya, hermano, tratando de eliminar esta dureza y estableciendo un corazón de carne sensible a la voz de Dios y a la necesidad de los hermanos. Romanos capítulo 2, lo voy a leer del 1 al 4, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Quise poner estos versículos para que hagamos un viaje al pasado y veamos que solamente la benignidad de Dios nos trajo al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos dio el perdón de nuestros pecados, liberándonos de la condenación eterna. Amén. Entonces, hemos recibido, usted y yo, la benignidad y la misericordia de Dios. Hemos recibido del carácter de Dios, de la paciencia, de la bondad, de la longanimidad de Dios, hermano, el beneficio de la salvación. Ahora le quiero leer Tito capítulo 3 verso 1. Dice: recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando todo que no sean pendencieros, sino amables, mostrando todo mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué trata de decir el apóstol Pablo a Tito y a la iglesia que estaba con Tito? Primeramente, de que Dios fue movido por su benignidad para perdonar nuestra insensatez, nuestra rebeldía, lo extraviado que éramos, lo esclavos, los siervos que éramos de los deseos de la carne y, hermano, los deleites diversos en los que vivíamos. Amén. Viéramos y teníamos envidia y malicia y aborrecíamos, hermano, y éramos aborrecibles a los demás. Éramos faltos de perdón, no teníamos misericordia. En ese mundo usted y yo vivíamos. Pero dice, recuérdales de que eso eran antes. Ahora deben demostrar, dice, bondad. Entonces tiene que haber un cambio, ¿no? ¿Verdad? De que lo que hemos recibido de parte de Dios lo pongamos en práctica, dando benignidad a todo este tipo de personas, lo merezcan o no lo merezcan, se lo agradezcan o no se lo agradezcan. Mientras usted hace algo, olvídese de lo que ha hecho. Cuando alguien le pida prestado, usted sabe perfectamente si se lo va a pagar o no se lo va a pagar. Pero si usted no le puede prestar y puede darle y decirle, hermano, yo no le puedo prestar, pero le voy a ofrendar esto. Si está en sus condiciones, ¿no? No le puedo ofrendar, pero le voy a compartir la mitad de la libra de frijoles, la mitad de la libra de azúcar, para que usted tenga que comer también. Recuérdales esto, como diciéndole, ellos tienen que saber de que así como Jesús vio al Padre hacer, vino y hizo aquí lo que tenía que hacer, ahora nos corresponde a nosotros, los discípulos, los seguidores de Cristo, los que nos llamamos cristianos, tenemos que heredar ese carácter, actuando ¿con qué? Con benignidad. Benignidad no significa de que usted y yo seamos tontos, que todo el mundo se quiera aprovechar de nosotros. No, tenemos el Espíritu Santo, sabemos discernir, entendemos cuando nos quieren, hermano, jugar. Como dicen que nos quieren ver la cara de tonto. Yo lo entiendo perfectamente. Yo sé que usted tiene esa sabiduría y esa inteligencia y va a actuar como debe de actuar. Hace unos días vino una persona y directamente recién vino y fue a la oficina a buscarme, porque él no venía por recibir una palabra, él venía por recibir algo, ¿no? Y me vino con un sarta de mentiras, de que él dice que allá de Honduras le habían dado la visa y que había venido con visa. Y le digo, ¿y tiene marcado el pasaporte cuándo tiene que salir? No, es que yo entré por tierra, me dice. Con visa y se vino por tierra. Ya allí me estaba diciendo, ¿no? Y después me dice, es que he venido aquí para congregarme con ustedes. Me estaba tirando un puño de mentiras. Inmediatamente entendí que él quería ganar el favor mío por $1. Él creyó que me estaba engañando y me dijo que no tenía para comer, que no tenía para que donde estaba viviendo lo estaban echando. Le dije, después del servicio vamos a hablar. Solo terminé, me bajé y ya él estaba allí. Y dije, déjenme algo. Dije, vaya para que coma. Él estaba esperando unos $500.
Yo le dije, no, tenga para que coma. Porque me dijo que no había comido nada, que el hermano Douglas lo había invitado a no sé qué cuando lo traía en la ven. Hay que ser benignos, pero no hay que ser tontos. Hay que saber discernir y entender quién verdaderamente va a ser beneficiado, ¿verdad?, de parte nuestra. Gloria a Dios. Los seres humanos en general, ¿verdad?, como le dije, vivimos en un mundo, una sociedad egoísta, cruel, violenta y sin respeto. Segunda de Timoteo capítulo 3:1 dice: también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, dice, a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, en esa sociedad estamos viviendo, y esa sociedad nos ha contaminado, y crecimos en ese ambiente, ¿verdad?, donde la experiencia, hermano, de malas personas que jugaron con nosotros nos han hecho, ¿verdad?, desconfiados y duros para poder ayudar a los demás. Por la actuación de alguien, hermano, nos privamos, ¿verdad?, y generalizamos y decimos, no, estos son mentirosos, no tienen necesidad o no están pasando esta situación. Amén. ¿Por qué? Porque el mundo está así, el ambiente es así. Gloria a Dios. Pero la respuesta nuestra es a través del Espíritu. Si por eso se nos ha sido dado el Espíritu. Dice que nos ha sido dado para guiarnos a toda la verdad y justicia. Justicia. Entonces, cuando el hombre de Dios, cuando la mujer de Dios se deja guiar por el Espíritu Santo, Él lo va a llevar donde verdaderamente usted puede sembrar, donde usted puede bendecir a quien realmente lo necesita. Gloria a Dios. Muchas viudas habían en Israel, pero solo una fue bendecida, ¿verdad?, que no era ni de Israel, sino que realmente necesitaba que Dios le supliera la necesidad. Gloria a Dios. La benignidad en el creyente se manifiesta cuando los cambios de actitud, hermanos, son hechos por el Espíritu Santo. Dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 4:5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Vuestra gentileza. Él utiliza la palabra gentil, gloria a Dios, en el sentido de la amabilidad, ¿verdad?, de saludar, de que reconozcan el cambio que Cristo ha hecho en mí, ¿verdad? Si antes era amargado, si antes era un creído, un orgulloso, no, hoy mi cambio es diferente. Gloria a Dios, de saludar, de ser amable, de decir buenos días. Allá en nuestros países, hermano, usted sale a la calle y todo el mundo, buenas tardes, buenos días, hola, ¿cómo está? Que le vaya bien. Usted en este ambiente aquí en Estados Unidos, hermano, si con el vecino, por lo menos, solo nos quedamos viendo. Pues yo me acuerdo, voy a El Salvador, salgo de la casa de mi hermana y cualquier señor, señora, niño que pase ahí, buenos días, buenas tardes, que le vaya bien. Gentil. Hoy no, hemos perdido esos modales, esos buenos principios. Los niños pasan en medio de las personas y nos dicen con permiso. Llega una persona a visitarnos y los niños nos dicen buenos días, pase adelante. ¿Por qué? Porque nosotros tampoco lo practicamos. Si lo practicáramos, si tuviéramos esa amabilidad, esa gentileza, fuera diferente. Y Pablo dice, vuestra gentileza sea, dice, conocida de todos los hombres sin discriminar. Gloria a Dios. Luego también el apóstol Pedro, ahí sí me acompaña, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2.
capítulo 2, verso 1 al 3 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Lo deja como en pausa el apóstol. Y si nosotros hemos gustado, hemos recibido, hemos experimentado la benignidad del Señor, va a ser posible, hermano, desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, el ego, el orgullo, hermano, las detracciones. Dice, gloria a Dios, porque la palabra de Dios nos va a alimentar para que por ella crezcamos, dice. ¿En qué? Hermano, en estas cosas que son necesarias. Ser benigno. Hemos recibido benignidad del Señor. El apóstol Pedro, Pablo, hermano, muchos de los escritores dicen que también nosotros tenemos que imitar y poder poner en práctica ese carácter que estuvo en el Padre, que estuvo en el Hijo. Ahora la iglesia lo ha heredado a través del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Sé que no estaba en nosotros, pero ha sido dado por el Espíritu. Si es, dice, que habéis gustado la benignidad del Señor. Luego, en Efesios capítulo 4, verso 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Cuántos amargos habemos aquí? Es difícil, hermano. Somos enojones, se nos sube el azúcar, actuamos en ira, no se diga gritos. Si preguntara, ¿cuánto gritan aquí? Gritamos cuando estamos perdidos para que alguien nos escuche. Y cuando gritamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, esposo, es porque también estamos perdidos. En el sentido de que ya no somos nosotros. No tenemos la identidad de Cristo. Y queremos resolver las cosas a golpe, a la fuerza, gritando, enojados, con ira, amargados. Y Pablo dice: quítese de vosotros. Es como un imperativo, ¿verdad?, que viene diciendo: hagan, no lo dejen, arránquenlo de ustedes. Permiten que la gentileza, que la amabilidad, el buen trato, la benignidad de ustedes vaya eliminando todas esas cosas, o por lo menos que lo controle, que no salga a flote. Porque ahora, hermano, somos una nueva criatura, seguidores de Cristo. Y Cristo hizo lo que vio hacer al Padre aquí en la tierra. Los discípulos vieron hacer eso al Hijo y lo hicieron ellos también. Y lo enseñaban ahora a los discípulos. Luego de que cuando quitamos todas esas cosas, hermano, grito, enojo, amargura, dice, antes dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también dice, os perdonó a vosotros en Cristo. Si me quito todo eso, pleito, contienda, hermano, gritos, amargura, dice, antes de gritar, antes de amargarme, antes de enojarme, antes de entrar en ira,
dice, antes mejor sean benignos. Practiquen la benignidad, el carácter de Dios, la amabilidad, la gentileza, la misericordia de Dios. Como dijimos, Dios no discrimina, Dios no rechaza. Dice a ingratos y a malos. Si Dios no rechaza a ingratos y a malos, el creyente también está invitado a tolerar, a soportar, a través de la benignidad. Ahora, la benignidad no viene de primero, sino que primero el fruto dice que es amor, luego gozo. El gozo provoca paz, la paz provoca paciencia y la paciencia produce benignidad. Entonces es consecuencia de lo que ya yo he sido administrado, de lo que ya yo he sido llenado. De lo que tengo, doy. Pero si todavía hay amargura, todavía hay malicia, si todavía hay hipocresía, si todavía hay envidia, si todavía hay ego, eso voy a dar. Y la benignidad no va a poder aparecer, no va a poder aflorar en mí, no va a poder actuar en mí. Pero usted y yo no hemos recibido eso. Hemos recibido el amor de Dios, la misericordia de Dios. Dice en Cristo Jesús. Antes dice, sed benignos unos con otros y misericordiosos para poder perdonarnos unos a otros. Con esto termino. Capítulo 4 de Colosenses. Verso 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sabiamente, ¿con quiénes? Con los de afuera. Que aparte de eso, dice que cada palabra sea con gracia. En otras palabras, la benignidad en acción. Lo que sale de su boca, la forma como usted va a tratar con los demás. Porque anteriormente le dijo, ya soy cristiano por la gracia de Dios. Ya se comprometió. Entonces, como cristiano tiene que medir su palabra. Tiene que saber cómo va a hablar con cada uno. De medirlo por el Espíritu. Que el Espíritu le diga qué espíritu mora ahí. Cuando tenemos el Espíritu Santo, sabemos con quién estamos tratando. Porque dice que el Espíritu da testimonio de que si somos hijos de Dios o es hijo del diablo. Pero nuestra palabra tiene que ser, dice, con gracia. Y luego le pone el apóstol sazonada, condimentada, que le dé gusto. Cuando usted hable, que las personas puedan oírlo. Porque no es una persona hiriente, condenando a los demás, sino que usted pueda adornar la doctrina de Cristo con sabias palabras, de tal manera que aquella persona se quede atenta, respetuosa. En las primeras veces que nos conocen los de afuera, en la construcción, hermano, nos tratan como cualquiera, ¿no? Con malas palabras, así todo agresivo, pero después le van bajando al tono, porque no, él es cristiano. Lo empiezan a respetar a uno, pero por lo que yo estoy hablando. Y si me pongo a hablar como ellos, ¿qué respeto voy a pedir? Esta palabra sea sazonada con sal, dice el apóstol,
para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La gentileza, fruto del Espíritu Santo, pero es la acción de la gracia cuando nosotros la ponemos en práctica. ¿Con quiénes? Con los de afuera. Mi entorno. Practíquela con su esposa, con sus hijos, con sus vecinos, con sus parientes, con sus amigos. Practíquela en el trabajo y aquí en la congregación. Que el Señor nos ayude y nos bendiga para seguir cultivando este fruto. Amén. Nos ponemos en pie y nos despedimos. Señor del cielo, Padre bueno y eterno Dios, gracias le damos, Dios mío, en esta noche por esta palabra bendita, Señor, que haya sido de bendición para cada uno de nosotros. Padre, rogamos en el día de ahora que nos aparte de todo mal, de todo peligro, y que su presencia permanezca en nuestras vidas. Nos vamos de este lugar, pero no de su presencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Dios les bendiga. El día miércoles las reuniones aquí las vamos a tener en culto general. Amén. Que Dios les bendiga a todos.